Una familia paseaba tranquilamente por el bosque, disfrutando del sonido de la naturaleza. De repente, algo llamó su atención. Entre los árboles, una enorme figura peluda se alzaba, observándolos en silencio. Era un ser alto, de color marrón, con una musculatura impresionante. El miedo y la sorpresa los paralizaron. «Oh, vamos, vamos adentro», susurró uno de ellos mientras grababan con su teléfono. La criatura permaneció inmóvil por unos segundos, como si los estuviera evaluando. Luego, sin previo aviso, giró y se adentró en la espesura del bosque. Su movimiento fue rápido, casi imposible de seguir. ¿Había sido real o solo un engaño de la mente? Cuando revisaron el video, se dieron cuenta de que lo que habían visto no era una ilusión. La imagen de la criatura estaba allí, clara y perturbadora. ¿Acaso habían encontrado evidencia de Bigfoot? Decidieron volver al lugar días después, con la esperanza de verlo otra vez. Pero, ¿se atrevería a mostrarse de nuevo? Oh, come on inside! Carly! Las autoridades de Woods encontraron una cámara abandonada en el bosque. Al revisarla, descubrieron imágenes aterradoras. En medio de la espesura, una enorme criatura peluda se movía entre los árboles, observando a quien sostenía la cámara. El campista se mantenía oculto, respirando con dificultad mientras grababa en silencio. El ser, de aspecto imponente y con una silueta gigantesca, se detuvo detrás de un árbol. Parecía olfatear el aire, como si supiera que no estaba solo. El campista no se atrevía a moverse, pero su pulso acelerado era evidente en la imagen. De repente, la criatura giró la cabeza y fijó su mirada en la cámara. Un segundo después, se abalanzó hacia ella. La imagen se volvió caótica. El sonido de hojas y ramas rompiéndose llenó el ambiente. El vídeo se cortó abruptamente. Nadie ha sabido del campista desde entonces. ¿Qué fue lo que realmente vio? ¿Era un ser desconocido para la ciencia o solo una sombra de la imaginación? ¿Qué habría pasado si no hubiera huido? Korna çalsana. Çekil teyze çekil. Unos amigos regresaban de acampar cuando, en medio del camino de tierra, una figura oscura apareció frente a su coche. Encendieron las luces altas, pero su silueta seguía borrosa. Pensaron que era alguien pidiendo ayuda y tocaron la bocina, esperando que se moviera, pero la figura permaneció inmóvil. Korna çalsana. Çekil teyze çekil. La tensión creció cuando la figura comenzó a moverse lentamente hacia ellos. Su caminar era inusual, como si estuviera flotando. Sus ropas parecían harapos y su rostro era imposible de distinguir. De repente, sin previo aviso, algo cayó del cielo y golpeó el parabrisas con un sonido seco, haciendo que el conductor gritara y pisara el acelerador. Baksana. La cámara grabó el instante en que el parabrisas se resquebrajó. La criatura que se estrelló parecía tener extremidades alargadas y piel grisácea. El auto zigzagueó, tratando de evitarla, y luego, oscuridad. El video terminó abruptamente. ¿Qué era esa figura? ¿Era una persona o algo más? ¿Cuántos viajeros han desaparecido en ese camino sin dejar rastro? Korna çalsana. Çekil teyze çekil. Geliyor. Bu ne abi? Ayağı falan baksana. Ayağı falan ters yamuk bunun. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Abi o ne öyle, ayaklarına bak. Oğlum çok değişik bir şey lan. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Abi geliyor bu. İnsan bu ya. Bu insan Eren? üstüne geliyor. İnsan abi baksana. Bir dakika dur bakalım ne yapacak. Dur. Tuttuğu sopa kapı Bir dakika falan dur. kilitli. Dur bakalım. Baksana. Allah! Bismillahirrahmanirrahim.
Un entusiasta de los campamentos instaló una cámara en el bosque para observar la vida silvestre. Durante varias noches solo captó animales comunes, pero una madrugada todo cambió. Una enorme figura oscura emergió de la maleza, alta y robusta, con movimientos inquietantes. La criatura se acercó sigilosamente a la tienda y comenzó a sacudirla. Su silueta imponente bloqueaba la luz de la luna y sus pasos pesados resonaban en el suelo. Night Stalker, aterrado, intentó mantenerse en silencio mientras veía las imágenes en tiempo real. ¿Era un Bigfoot protegiendo su territorio? El campista no quiso arriesgarse. Apenas amaneció, desmontó su campamento y se alejó del área. Las imágenes quedaron como prueba de su aterrador encuentro. ¿Qué era esa criatura? ¿Un depredador desconocido o una entidad que habita el bosque? ¿Tú qué piensas? ¿Habrías permanecido ahí o huido como él? Смотрите, сколько снега! Снежище-то какое! Un grupo de amigos viajaba hacia una cabaña remota en la montaña, cuando, de repente, algo cruzó el camino. Era una figura alta, vestida de blanco, que se deslizaba sin detenerse. No reaccionó ante las luces ni el ruido del motor. Intentaron frenar, pero los frenos no respondieron. La tensión en el coche aumentaba. El pánico se instaló mientras la silueta continuaba avanzando. Intentaron tocar la bocina, pero el sonido no salía. La figura pasó frente al coche, y en ese instante todo se volvió helado dentro del vehículo. Uno de los amigos intentó grabar, pero la cámara dejó de funcionar justo cuando la figura se desvaneció. Al recuperar el control del coche, aceleraron sin mirar atrás. Una vez en la cabaña, buscaron en internet y encontraron relatos de otros viajeros que describían lo mismo en ese camino. Nunca más volvieron a pasar por ahí, convencidos de que la carretera estaba embrujada. ¿Qué crees que fue esa figura? ¿Es posible que haya sido una ilusión colectiva o un verdadero fantasma? El 8 de julio del 2000, un aldeano de Florida exploraba los campos cuando notó una figura oscura emergiendo del bosque. La criatura era alta, musculosa y parecía moverse sobre dos patas. Su silueta se confundía con los árboles, pero su presencia era innegable. El aldeano sintió un escalofrío al darse cuenta de que no estaba solo. La criatura comenzó a correr, atravesando el campo con una velocidad sorprendente. Su andar era inhumano, con pasos amplios y una postura imponente. El aldeano recordó historias sobre el legendario mono zorrillo, una criatura que, según los lugareños, vagaba por los pantanos. ¿Podría ser real? Su instinto le decía que debía mantenerse en calma, pero su curiosidad lo dominó. Figura desapareció tras los árboles, pero el aldeano supo que seguía cerca. Pensó en llamar a expertos en vida silvestre para capturarlo y confirmar su existencia. Sin embargo, temía que fuera demasiado tarde. ¿Se trataba realmente del legendario ser del pantano o algo más desconocido? Los investigadores de River Phantom exploraban un río cuando vieron a un hombre sentado en la orilla. Algo no estaba bien. Su piel era anormalmente pálida y su rostro parecía borroso. No reaccionó a su linterna, solo miraba el agua, inmóvil.
La tensión crecía con cada paso que daban hacia él. Cuando intentaron hablarle, no hubo respuesta. La figura no parpadeaba ni respiraba. Uno de los investigadores sintió un escalofrío repentino y sugirió irse. Pero antes de moverse, la figura hizo lo impensable. Se deslizó lentamente bajo el agua, sin levantar olas, sin sonido, como si nunca hubiera estado allí. Todos corrieron hacia la orilla, pero no había rastro del hombre. Revisaron el agua con sus linternas, pero era un vacío oscuro. ¿Era un espíritu? La historia local hablaba de un pescador que murió allí y nunca fue encontrado. ¿Habían visto su alma atrapada? Lo único seguro es que nunca regresaron. Un grupo de amigos buscaba a su compañero perdido en el bosque. Entre susurros y pasos cautelosos, la linterna iluminó un claro. Ahí estaba él, inmóvil, con la mirada perdida. Pero algo andaba mal. Desde los arbustos, una criatura pálida emergió, arrastrándose de manera antinatural. El terror se apoderó de ellos. ¡Santo! ¡Santo! ¡Vámonos ya!, gritó uno. No parecía humano. Su piel era ceniza y sus ojos reflejaban la luz como los de un depredador nocturno. Sin dudar, agarraron a su amigo y corrieron. Susurros extraños los rodeaban, como si algo invisible los acechara entre los árboles. El bosque parecía interminable. Cada sombra era una amenaza. Cada crujido hacía latir sus corazones más rápido. Pero lo peor vino después. La sensación de que no solo huían, sino que eran perseguidos. Algo los seguía, algo que no querían ver de cerca. ¿Lograron escapar o simplemente estaban siendo cazados? Saya malah takut loh teman-teman. Astagfirullah. Dia cantik loh. Cantik ya. Namanya juga siluman ya. Un experto en vida salvaje se adentró en lo profundo del bosque, buscando documentar animales inusuales. Mientras caminaba, un extraño sonido serpenteante rompió el silencio. De pronto, en el centro del sendero, emergió una figura que desafió toda lógica. Su torso parecía humano, pero su parte inferior se deslizaba como una serpiente. Astagfirullah, dia berat sekali loh dari sana. Jadi di sini teman-teman. Astagfirullah. Ini saya pulangnya gimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. El hombre quedó paralizado, observando cómo la criatura permanecía inmóvil, como si lo analizara. Su piel tenía un brillo escamoso y sus ojos parecían comprender más de lo que él quisiera aceptar. Recordó leyendas sobre seres mitad humanos, mitad serpientes, vinculados a magia ancestral y guardianes de secretos ocultos. Dudó si acercarse o grabar la escena, pero antes de actuar, la criatura giró bruscamente y se deslizó entre los árboles, desapareciendo sin dejar rastro. Aunque intentó seguirla, el bosque la devoró por completo. ¿Qué era realmente? ¿Un ser mitológico o una mutación desconocida? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini sosok ini malah menghalangi saya. Seperti mau interaksi tapi dia malah pergi-pergi loh. Jebule di sini loh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ijo-ijo kayak ulat ya. Ular. Astagfirullah, ya Allah. Los lugareños de Colombia exploraban una zona remota cuando extraños gritos resonaron entre los árboles. Un sonido desgarrador que no se parecía a nada que hubieran oído. Se detuvieron en seco y miraron a su alrededor, sus corazones latiendo con fuerza. Entonces, al alzar la vista, la vieron. Una figura fantasmal
Estaba encaramada en lo alto de un árbol. Parecía una mujer con un vestido largo y oscuro, sentada a una altura imposible. Su silueta se balanceaba suavemente con el viento, pero nunca caía. Nadie entendía cómo había llegado ahí. Un escalofrío recorrió a los testigos cuando el lamento volvió a sonar. Algunos creían que era la Llorona, atrapada entre este mundo y el otro. Otros aseguraban que era un espectro maligno acechando el bosque. Lo cierto es que, cuando intentaron acercarse, la figura desapareció. El silencio cayó sobre el bosque, dejando solo una duda en el aire. ¿Qué crees que era esa figura? ¿Un espíritu atrapado o una ilusión? ¿Alguna vez has visto algo inexplicable en la naturaleza? El video apareció en internet y pronto se volvió viral. En la grabación, una figura peluda y de gran tamaño se movía en la oscuridad, emitiendo gruñidos bajos. Su silueta parecía la de un lobo, pero su postura era extrañamente humana. Quienes lo vieron no podían apartar la mirada. Era aterrador e hipnotizante. Algunos afirmaban que era el legendario Dogman, una criatura que, según testigos, ha sido vista en bosques y carreteras solitarias. Su tamaño superaba el de cualquier animal conocido, y sus movimientos eran inquietantes. ¿Podría ser una nueva especie aún no descubierta? O peor aún, algo que no pertenece a este mundo. El video dejó muchas preguntas sin respuesta. Nadie sabe qué pasó después, ni si alguien intentó rastrear a la bestia. La grabación se corta abruptamente, justo cuando la criatura parece girar su cabeza hacia la cámara. ¿Era real o una elaborada farsa? ¿Qué crees que podría ser esta criatura? ¿Te atreverías a investigar un avistamiento así? Man, Is that a full moon? guys, what is that? I think it's... What's what, bro? Un grupo de amigos acampaba en una pequeña isla, disfrutando la noche junto al fuego. Mientras grababan su viaje, uno de ellos notó algo extraño en el bosque. ¿Es la luna llena?, preguntó. Pero cuando señalaron el lugar, dos ojos rojos brillantes los observaban desde la oscuridad. Al principio, los demás no le creyeron, pero cuando se acercaron a comprobar, una figura alta emergió de entre los árboles. Sus ojos rojos ardían en la penumbra. De repente, la criatura se lanzó hacia ellos. ¡Corre!, gritó uno. El grupo huyó entre la maleza, con el miedo pisándoles los talones. Man, Is that a full moon? guys, what is that? I think it's... What's what, bro? Alcanzaron el bote y se apresuraron a encender el motor. La oscuridad los envolvía mientras se alejaban. Pero entonces, una sombra se alzó en el agua. La misma criatura los perseguía, deslizándose sobre la superficie. ¿Cómo es posible?, balbuceó uno. Sus ojos rojos los seguían, cada vez más cerca. ¿Qué crees que era la criatura de ojos rojos? What is it? I don't know. Oh, crap. It's coming. Explorando el bosque, el aventurero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la oscuridad lo observaba. Encendió su linterna y la dirigió hacia los arbustos. Al iluminar, sus ojos se encontraron con una figura enorme, cubierta de pelaje oscuro, que parecía respirar con dificultad entre las sombras. El ser se movió lentamente, mostrando una silueta descomunal, con rasgos semejantes a los de un primate. Sus ojos brillaban con la luz reflejada. El aventurero pensó en los relatos sobre el Sasquatch. Su mente se debatía entre el miedo y la curiosidad, pero su instinto le gritaba que no esperara más. Cuando el ser dio un paso adelante, el aventurero sintió que era su última oportunidad. Giró
y corrió sin mirar atrás, con la sensación de que algo lo seguía. Solo cuando alcanzó su vehículo se atrevió a voltear. ¿Había escapado o el ser lo dejó ir? Tal vez no era él quien decidía eso. La niebla envolvía el bosque cuando un vagabundo pasó por la zona. De repente, se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en una figura flotando en el aire, colgada de un árbol. Su vestido blanco ondeaba con el viento y su cabello enmarañado cubría su rostro. Una sensación de frío recorrió su espalda. ¿Era real? Los rumores sobre ese bosque hablaban de un espíritu atrapado en la tragedia. Hace años, una mujer cayó desde ese mismo árbol, y algunos creían que su alma seguía vagando por el lugar. Muchos decían que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero ahora, el vagabundo había desaparecido. Los lugareños estaban convencidos. El espíritu finalmente se había llevado a alguien. El bosque ahora parecía más oscuro, más peligroso. ¿Qué había visto realmente aquel hombre? ¿Era un reflejo de su propia mente? ¿O la confirmación de que los cuentos eran ciertos? Algunos se aventuraron a buscarlo, pero nunca hallaron rastro de él. Los campistas exploraban el bosque sin sospechar lo que les esperaba. Todo parecía tranquilo hasta que notaron algo extraño entre la maleza. Al enfocar sus linternas, descubrieron una figura pequeña y delgada, con rasgos humanoides y una cara inexpresiva. No parecía natural, y su presencia era inquietante. El grupo, movido por la curiosidad, se acercó. La criatura no huyó, pero su mirada era penetrante. Uno de los campistas intentó tocarla, pero en cuanto extendió la mano, el ser reaccionó con un movimiento rápido y agresivo. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de ellos. No estaban seguros de si habían cometido un error. La criatura comenzó a moverse con velocidad imposible. Los campistas sintieron un escalofrío recorriendo sus espaldas y decidieron correr sin mirar atrás. Cuando revisaron la grabación más tarde, notaron que en la oscuridad había más de una figura. No estaban solos en el bosque. ¿Crees que lo que vieron los campistas era un duende o algo más? Un grupo de campistas disfrutaba una noche tranquila junto al fuego. Conversaban y reían sin preocupaciones cuando, de repente, algo captó su atención. Una figura oscura apareció sobre el techo de su remolque. Su movimiento era extraño, casi antinatural. La tensión creció mientras intentaban entender qué estaban viendo. Algunos pensaron que se trataba de un animal, pero su silueta no coincidía con nada conocido. Parecía observarlos en silencio. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura desapareció rápidamente entre los árboles. Los campistas intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Fue real o solo un juego de sombras? La inquietud se apoderó del grupo. El video del suceso se volvió viral, generando todo tipo de teorías. Algunos creyeron que era un koala fuera de su hábitat, otros hablaron de un ser desconocido. Lo cierto es que nunca hubo una explicación clara. 12 años después, sigue siendo un enigma. ¿Qué crees que fue? ¿Una simple coincidencia o algo más? Déjamelo saber en los comentarios. He's Rambo. Okay. You know? Rambina, more like it. What was that, Rambo? I'm gonna catch that. You hear that noise? I'm gonna catch that. You couldn't catch that if I... Dude, I got my knife right here. Pocket knife. Si disfrutaste de este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.